Ok, el oficio divino o la liturgia de las horas, que es básicamente y de manera muy resumida ciertas oraciones que se hacen a ciertas horas del día. Pero ya más profundamente, ¿qué es? Es el conjunto de oraciones propias de la Iglesia articuladas en torno a las horas canónicas, que te voy a explicar más adelante. Y su estructura se remonta a tiempos de los apóstoles, ya que, según la tradición, en un documento que se llama Didache, estos solían rezar 3 veces al día. Se solían reunir, hacer oración 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y en el Concilio de Trento se establece de manera definitiva el breviario, que es el libro donde están estas oraciones que se hacen a estas horas. Jesucristo llamó a sus discípulos a orar siempre, y el oficio divino es recitado por clérigos, pero es recomendable hacerse en público para que los fieles participen, y responde precisamente a esto a lo que llamó Jesús a sus discípulos, orar siempre. Que, a ver, somos seres humanos, no podemos estar rezando absolutamente siempre, pero el mandato de orar siempre no significa literal rezar sin jamás dejar de rezar, sino que tu vida sea una oración constante, que sea continua, que también requiera algo como de disciplina y de constancia en hacer oración. Y esto es a lo que responde el oficio divino o la liturgia de las horas. Pero bueno, también puede rezarse en privado, incluso si se reza en privado, se considera oración pública de la iglesia, porque son las horas canónicas en las que toda la iglesia se reúne a rezar alrededor de todo el mundo. Ahora, las horas canónicas tradicionalmente son las siguientes: maitines, que es antes del amanecer o a medianoche, en la madrugada, etcétera; laudes, que es al amanecer o tantito antes del amanecer; la hora prima, que se reza después del amanecer alrededor de las 9 de la mañana; la hora tercia alrededor del mediodía; la hora sexta alrededor de las 3 de la tarde; la hora nona alrededor de las 6 de la tarde; las vísperas, que se rezan por la tarde más o menos de las 6:30 en adelante; y las completas, que se rezan antes de irse a dormir. En algunos lugares vas a encontrar los horarios algo diferentes. No es como algo muy estricto, sino como alrededor de esa hora, o sea, alrededor de esa hora, alrededor de las 12, alrededor de las 3, las 6, etcétera. Más o menos a esas horas es donde se rezan las horas canónicas. O sea, no corresponden a horas tan específicas del día, sino como un aproximado. Los oficios, después del Vaticano II, se reformaron y quedaron de la siguiente forma. Aquí antes teníamos pues muchísimos y se hicieron más resumidos. Se reemplazó el oficio de maitines por el oficio de lecturas, que se puede rezar a cualquier hora del día, aunque idealmente se reza antes de que salga el sol. Los laudes, que se rezan al amanecer; la hora intermedia, que se reza a media tarde, que es básicamente rezar la hora prima, tercia, sexta y nona juntas al mismo tiempo, una tras otra, como un solo grupo de oración; las vísperas, que se rezan por la tarde; y las completas, que se rezan antes de acostarse. Ahora, los oficios, porque no hay un solo tipo de oficio divino o de liturgia de las horas. Los que hay son los siguientes: los que permanecen vigentes, es decir, que si los rezan los clérigos y que les vale para satisfacer la obligación del rezo del oficio, son el oficio tradicional de 1960, que es en latín; el Novus Ordo, que fue promulgado en 1970 después del concilio y es el que está vigente en la actualidad; eh, los oficios de las órdenes religiosas. Hay algunas órdenes religiosas que tienen su propio oficio, por ejemplo, los cartujos tienen su propio oficio, los carmelitas, etcétera. Hay veces en las que un monasterio específico va a tener su propio oficio divino. Y bueno, la liturgia de las horas para el pueblo no la hacen los clérigos, la hace el pueblo. Hay fieles que se comprometen al rezo de la liturgia de las horas, y pues muchas conferencias episcopales publican una versión de la liturgia de las horas para estos fieles que no son clérigos, pero que desean unirse a la oración. Suelen ser más breves. También está el libro del culto divino, promulgado por el Papa Benedicto XVI para los ordinariatos, donde se usa la tradición anglicana, pero que están en plena comunión con Roma. Y también están los propios de los ritos orientales, que pues ahí ya son muchos y varían según la iglesia oriental de la que estamos hablando. Ahora, están también los oficios que se mantienen por piedad popular.
no satisfacen la obligación del rezo del oficio para el clero, pero se pueden hacer como una devoción personal, especialmente por parte de los fieles que no estamos obligados al rezo del oficio divino, que son el de Trento de 1570, el Divino Afflatus de San Pío X, que publicó en 1911, el oficio monástico o los oficios monásticos antiguos, que entre ellos están el de 1617, el de 1930, el de 1963, entre muchos otros, y el oficio parvo o el pequeño oficio, que es como de los más populares entre los fieles desde siempre, que es también llamado el pequeño oficio de la Virgen o el pequeño oficio de Nuestra Señora, y es una forma de oración de la liturgia de las horas, pero dedicada a la Virgen María. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, refleja la verdadera intención del oficio divino, porque dice: asimismo, hacen oración pública de la Iglesia si rezan en virtud de las constituciones algún oficio parvo. Que también no hay un solo oficio parvo de la Virgen María. Según el año, la edición, el país, etcétera, te vas a encontrar con uno, con otro. Ya no es tan común encontrarlo. Es difícil encontrarlo. Hay algunos sitios de internet donde lo puedes encontrar, o a lo mejor escarbando entre libros antiguos te puedes llegar a encontrar alguno, y aunque se llama pequeño oficio, no es tan pequeño, sí te toma tu tiempo rezar cada oficio. Y bueno, ¿cómo se reza la liturgia de las horas? Porque han habido muchos fieles, incluyéndome a mí, que nos interesa pues rezar estos oficios, pero ¿cómo se aprende a rezarlos? Es complicado porque hay muchos oficios y hay muchas variantes que van cambiando según el tiempo litúrgico, según la fiesta, la semana, etc. La forma más sencilla, sin complicaciones, de aprender a rezar la liturgia de las horas es o con una aplicación o rezándola en un sitio web. Estas son las aplicaciones que yo he probado. iPrex, que es la más sencilla, que tiene el oficio Novus Ordo actual. Si lo que quieres es simplemente rezar la liturgia de las horas sin complicaciones, esta es la mejor aplicación. Punto. También está iBreviary, que está más completa. Puedes elegir entre algunos oficios monásticos o también viene el rito ambrosiano, el rito mozárabe. Viene también el del rito tradicional, aunque no siempre está completo. Hay algunos días que no los tiene. Pero bueno, si lo que quieres es algo más completo o rezar el oficio actual en latín, iBreviary es una muy buena opción, que también es un poquito más difícil de hallarle, pero está mucho más completo. Y si lo que quieres es rezar algún oficio tradicional, como el de 1960, el de San Pío X, el del Concilio de Trento, y entre muchos otros, Breviarium Meum es la mejor opción. Es de costo, cuesta como 17 pesos mexicanos, que es menos de $1, pero te quitas de muchas complicaciones. Ninguno de estos me está patrocinando, ¿eh? Yo no me manejo con ese rollo, no. Son aplicaciones que yo he usado, que usé durante un buen tiempo y entre muchas otras, y estas son las mejores que te complican menos la vida. Y en cuanto a sitios web, estos son los que también yo he probado. iBreviary, que es lo mismo que la aplicación, oraciondelashoras.blogspot.com, que es para el oficio nuevo, y divinumofficium.com, que es para rezar oficios tradicionales. Tiene incluso más que Breviarium Meum. Y bueno, si lo que quieres es rezar la liturgia de las horas con un breviario, o sea, con el libro en físico, buena suerte. Es complicado. Te recomiendo que primero empieces con alguna aplicación, porque ahí simplemente entras y ya te pone el oficio del día. Así viene, laudes, vísperas completas, etc. Simplemente le picas y ya te da todo lo que tienes que rezar en el día. Porque si te avientas a iniciar a rezar la liturgia de las horas con un breviario, va a ser mucho más complicado, porque tienes que estar muy al pendiente de en qué tiempo litúrgico estamos, en qué semana estamos, porque la liturgia de las horas tiene 4 semanas que se van rotando. Es semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 y después regresas a la semana 1. Entonces tienes que estar muy al pendiente de esas cosas, estar al pendiente si ese día hay, por ejemplo, una festividad de la Virgen, pues está el oficio de la Virgen, o si se celebra algún santo, tienes que ver si es un mártir, si es una virgen, si es un apóstol,
Puedes rezar el oficio propio de las vírgenes, de los mártires, de los apóstoles, o el propio de ese santo en específico. O sea, te puedes complicar mucho si te avientas a empezar directamente a rezar el oficio divino con el libro en físico. Te recomiendo que primero empieces con las aplicaciones y todas traen indicaciones de reza esto, ahora haz esto, que vienen en rojo y lo que se reza viene en negro. Simplemente comienza con eso. Si te gusta, si te convence, si rezas el oficio con alguna aplicación o con algún sitio web durante mucho tiempo y ves que es lo tuyo, ves que te gusta y quieres evolucionar a algo más completo, pues ahí ya te compras el breviario y ya aprendes a usarlo. Pero ya una vez que te familiarizas con rezarlo con una aplicación, va a ser mucho más fácil que puedas usarlo con el libro ya en físico. Porque hacer un tutorial de cómo usar el breviario lo intenté, lo grabé y quedó espantoso. Ni yo me podía entender a mí mismo. Así que primero empieza con una aplicación, con el sitio web, y cuando pases al libro se te va a hacer mucho más fácil. Muchas gracias. Si te interesa el rezo del oficio divino, si quieres ver un ejemplo de cómo se reza alguno de los oficios de la liturgia de las horas, de cualquier rúbrica actual, previa al concilio, etcétera, házmelo saber en los comentarios y haré un video al respecto. Procuraré que no sea muy complicado de entender y nos vemos muy pronto.